Hermano, muy buenas noches. Me alegra poder saludarles a todos, a ver algunos aquí por las cámaras. Qué gozo sería vernos cara a cara algún día, ¿verdad? También. Pero me alegra saber que muchos de los hermanos que veo aquí su nombre los conocí mientras estuve allí en Chile y gracias al Señor que nos permite conservar esa hermandad en Cristo y seguir compartiendo también la palabra del Señor. Y vamos a continuar también con el libro de Nehemías, donde vamos a ver precisamente este tema, relacionamiento y yugo desigual. Y para eso vamos a leer entonces la palabra de Dios allí en Nehemías, en el último capítulo. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en el escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino, y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, y los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey y al cabo de días fui enviado del rey. Y venido a Jerusalén entendí el mal que había hecho el Yasib y en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. E entendí asimismo que las partes de los levitas no se les había dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio que habían huido, cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por sobrestantes de ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y a los levitas, y a Pedaías, y a mano de ellos Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raiga mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y protestéle acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ellos tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No haciendo así no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no les abriesen hasta después del reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no entrasen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les protesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en reposo. Y dije a los levitas que se purificasen
y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos la mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les juramenté diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos y para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, y que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el gran sacerdote, era yerno de Sanbalat, Eronita. Ahuyentélo por tanto de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Y lo limpié pues de todo extranjero, y puso los sacerdotes y levitas en sus clases, a cada uno de ellos en su obra, y toda la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vamos a orar al Señor. Padre, rogamos la guía a tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Disponemos nuestra voluntad para obedecer tu palabra, Señor, y rogamos que seas tú guiando toda meditación de esta noche, Señor, para que sea edificación, fortaleza y exhortación. Lo adoramos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces aquí, primeramente, algunas definiciones de algunas palabras, como es relacionamiento. Relacionamiento tiene relación, significa conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona, relación de parentesco, de amistad, amorosas o comerciales. Pero también significa conexión, trato de carácter amoroso, noviazgo, amorío, idilio, romance. Y yugo, pues es un pedazo de madera que se colocaba en la cabeza de los animales, en el cuello sobre todo, formando entonces una yunta. Y se unían entonces las mulas o los bueyes, y el que los sujetaba colocaba en él entonces una pértica o timón del arado u otro instrumento de tracción animal. Hay una recomendación en Deuteronomio 22:10 que dice, no ararás con buey y con asno. ¿Sí? Es muy interesante esa observación que hace la palabra de Dios. No colocarás juntos para arar un buey y un asno. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo si los dos son animales de tracción? Bueno, resulta que el buey se apoya en las patas delanteras para hacer la tracción, pero el asno se apoya en las patas traseras para hacer la tracción. Prácticamente no se podrían colocar de acuerdo para hacer la tracción y por tanto no se puede hacer un buen trabajo cuando se une un buey y un asno para hacer tracción. Cuando hablamos de relacionamiento tenemos que tener presente de que todos los días tenemos relaciones. Si queremos vivir en sociedad tenemos que relacionarnos con muchas personas. Si queremos vivir en sociedad tenemos que incluso a veces eh, tomar decisiones de transar para poder entonces conservar la armonía. Esto implica que para vivir en sociedad tenemos que tener una legislación que regule o reglamente ese comportamiento social. Y quien legisla entonces va a establecer lo que para la sociedad, pues obviamente es bueno y recomendable y lo que es malo. Quien legisla va a establecer lo que realmente va a condicionar ese comportamiento social. ¿Sí? Y para eso se establece entonces, de acuerdo a ese comportamiento social, lo que se llama una moral social. La moral social es la que regula ese comportamiento social y dice si es bueno o si es malo. Pero para el pueblo de Dios tenemos que decir que no existe sino una sola reglamentación para definir lo que es bueno o lo que es malo. Para nosotros existe solamente una legislación o una ley o una instrucción para decirnos lo que realmente debemos hacer a los ojos
de nuestro Dios. Solo existe una sola guía, una sola dirección. Ella es la que dice lo que realmente está establecido por Dios para nuestro comportamiento social como cristianos y como pueblo de Dios. Es la palabra de Dios la que nos establece lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva absoluta de nuestro Creador, y nos ha dejado este manual de instrucción para nosotros saber cómo comportarnos. Pero, ¿qué sucede cuando la moral bíblica choca o se contrapone con la moral social? ¿A cuál de los dos nosotros debemos atender? Y es aquí entonces donde debemos tener presente lo que implica relacionarnos con otros en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si queremos consagrarnos al Señor, queremos consagrar nuestras vidas al Señor, entonces debemos aprender acerca de cómo y con quién podemos relacionarnos. Por eso dice la palabra del Señor: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Podrán realmente andar dos juntos si no se colocan de acuerdo? Y vimos allí la recomendación que Pablo hace y que leímos en la lectura devocional de Según de los Corintios, que nos dice precisamente allí, los versículos 14 al 18: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, ¿o qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué relación pueden haber entre esas dos cosas? ¿Sí? Entonces, en esta recomendación que nos hace Pablo, vemos cómo se nos habla de que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos en esta sociedad, ¿sí? Y si usted establece un tipo de relación, ya sea espiritual, ya sea conyugal, ya sea comercial, con alguna persona, pues esto implica que usted va a tener que realmente ponerse de acuerdo con esas personas, aceptar algunos de sus puntos de vista para poder que tengan un relacionamiento en común, entre los cuales entonces va a usted tener que ceder, va a tener que transar para poder entonces tener una buena relación, ¿sí? Para que exista una aparente convivencia. Pero la Escritura nos advierte precisamente acerca de los principios morales, de lo que es bueno, de lo que es malo. Usted va a tener que definir realmente qué va a decidir hacer. Y aquí vemos en esta figura que nos dice, bueno, para que haya una buena relacionamiento, una buena convivencia, entonces tenemos que llegar a acuerdos, a reglas, a compromisos. Y aquí es donde el cristiano entonces va a tener que saber decidir qué compromisos voy a asumir, qué acuerdos voy a asumir, estoy de acuerdo con eso, estar en especial esto de acuerdo con los principios bíblicos, con la moral bíblica, con lo que el Señor me dice que realmente debo de hacer. Vemos allí que Levítico 19:19 nos dice: mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para mistura. Tu asa no sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de diversas cosas. Esto, que era una figura, nos está hablando precisamente de cómo debe ser nuestro comportamiento social. Deuteronomio 22, 9 al 11 nos dice: no sembrarás la viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no te vestirás de mistura de lana y lino juntamente. Es decir, que nadie va a poder seguir y servir al Señor fielmente, libre de todo impedimento y de toda atadura, si está realmente en un yugo desigual. Como decíamos, esto nos habla entonces del problema de establecer relaciones de yugo desigual. Nadie podrá seguir al Señor fielmente, libre de todo impedimento y atadura, si está en yugo desigual. Usted puede ser salvo, no decimos que no sea salvo. Usted puede ser un creyente, pero sincero, pero la realidad es que no podrá servir al Señor como usted quiere servir al Señor. No haber una coherencia entre lo que usted dice creer cuando acepta este yugo desigual. Por eso nos dice allí la palabra del Señor: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Ese llamado de Pablo implica un acto consciente y decisivo de salir y apartarse a causa precisamente de esa influencia moral negativa que puede traer consigo esa relación con un yugo desigual. Otra parte está
nuestra salvación fundada, obviamente, en la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y por el otro lado, pues está la parte práctica, la vida cotidiana, donde se expresa este carácter moral que surge como consecuencia de esa relación con el Señor. Y tenga por seguro que, como dice Pablo allí en ese texto de 2 Corintios, el Señor no se va a gozar ni se va a satisfacer en aquellos que, habiendo reconocido su señorío en sus vidas, siguen bajo el yugo de Satanás. Porque nos dice allí que no hay concordia entre Cristo y Satanás. O le estamos haciendo caso a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, o aún seguimos bajo el yugo de Satanás. ¿Sí? En las negociaciones, en las transacciones, podemos estar cediendo terreno a Satanás cuando aceptamos ese yugo desigual. Y solo si me aparto de ese yugo desigual, podré ser reconocido por el Señor, como dice allí, según a los Corintios, como hijo o como hija en una relación íntima con mi Padre Celestial. Quien anda en un yugo desigual, entonces, no puede ser reconocido por Dios como un hijo. Y esa es una declaración que realmente puede ser fuerte para muchos, pero que es una verdad bíblica. Y vamos a ver entonces tres aspectos de esa yugo desigual. El yugo desigual en el matrimonio, lo cual nos habla allí Nehemías 13 del 23 al 27 y Esdras 9 del 1 al 2 y 6 al 15. El yugo desigual comercial en Nehemías 13 del 14 al 22 y el yugo desigual religioso y espiritual en Nehemías 13, 1 al 14 y versículos 28 al 31. Vamos entonces en primer lugar este yugo desigual en el matrimonio. Un yugo desigual, el cual encontramos allí esa descripción que hace Nehemías, ¿no? Algunos habían contraído matrimonio con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, que no eran temerosas del Señor. Entonces nos dice allí Nehemías 13, versículos 23 al 27. Obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, es decir, mujeres que no han reconocido el señorío de Cristo Jesús en sus vidas. Y entonces nos hace referencia a un caso, en especial aquí unos que pertenecían al sacerdocio, los cuales habían contraído matrimonio con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Vemos que existe una incoherencia total entre quien dice ser un fiel creyente, pero finalmente decide contraer matrimonio con una persona inconversa, con alguien con quien no existe realmente un pensamiento o una comunión espiritual, una mente espiritual común. El creyente en Cristo va a querer servir al Señor, pero el incrédulo no va a querer servir al Señor, sino que va a querer servir a Satanás. El creyente en Cristo va a querer hacer morir su carne, hacer morir su viejo hombre, va a querer someter su vieja naturaleza al Señor, pero el incrédulo no va a querer someter su vieja naturaleza al Señor, sino que al contrario va a querer satisfacer su carne, va a querer seguir en el viejo hombre y por lo tanto una contraposición entre esos dos. Si vemos la palabra del Señor, el creyente en Cristo, bueno, va a decir que nosotros vamos a querer subyugar realmente nuestra mente a la mente de Cristo, queremos pensar como Cristo, pero obviamente el incrédulo no quiere tener la mente de Cristo, quiere tener la mente de Satanás. Finalmente, obviamente, esa decisión de mantener una unidad de la pareja, pues va a ver afectada, buscando el bienestar probablemente de los hijos. El creyente obviamente termina cediendo, y eso es lo que vemos muchas veces en lo que ocurre en jovencitos o personas que hemos conocido, que nacieron en la iglesia, conocieron del Evangelio, u otros también conocieron después del Evangelio, pero decidieron casarse en yugo desigual. ¿Y qué es lo que observamos? Precisamente que van cediendo, cediendo a la voluntad y a los deseos del incrédulo, van siendo arrastrados por estos y el creyente finalmente termina llegando a un estado de neutralidad en que no puede servir al Señor, en que no puede dar testimonio y ese no va a ser un creyente realmente fiel al Señor en ese matrimonio mixto. Si es que finalmente no cae en una pasividad total y es absorbido por el incrédulo. Un matrimonio mixto
es lo que Satanás utiliza para dar una estocada final y perfecta al cristiano cuando quiere practicar y vivir lo que significa vivir en el temor de Dios y servir al Señor de corazón. Cuando queremos realmente crecer espiritualmente en el servicio del Señor y en el temor de Dios, Satanás da una estocada perfecta cuando se busca contraer matrimonio en yugo desigual. Es imposible moralmente ser un verdadero creyente, libre de toda limitación para amar al Señor, para servir al Señor, bajo ese yugo de matrimonio con un incrédulo o con una persona que no ama al Señor y no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. El yugo desigual en el matrimonio va a afectar también en muchas ocasiones incluso la moral cristiana, porque aquel que se dice cristiano va a tener que ceder ante la moral social, va a tener que ceder ante muchas cosas que ante el mundo parecen buenas, pero que ante los ojos de Dios no son buenas, que en la palabra de Dios específica y claramente nos dice no son buenas. El solo hecho de que un creyente contraiga matrimonio con un no creyente, obviamente está hablando de esa ruina espiritual, está hablando de ese decaimiento en la relación con el Señor. En cuanto a su testimonio como luz del mundo, pues no van a ver realmente esa luz del mundo alumbrando, sino que al contrario, esa lámpara poco a poco va a ir oscureciendo, se va a ir languideciendo y no podrá reflejar plenamente la gloria del Señor, la luz de Cristo. No va a poder alumbrar la luz del Señor a todos los que están en casa, como dice el Señor Jesús, sino que poco a poco va apagándose y va escondiéndose hasta que finalmente, como dice el Señor Jesús, se va escondiendo debajo de un cajón y finalmente su testimonio se va a acabar si es que no se apaga. ¿Sí? Entonces, cuando usted se casa o decide casarse, ¿sí? En yugo desigual, no a poder compartir los mismos gustos, no a poder compartir los mismos hábitos. Usted está decidiendo, obviamente, contraer matrimonio con una persona que tiene unos hábitos diferentes, unas tradiciones diferentes, unos sentimientos diferentes, unos deseos diferentes, unas aspiraciones diferentes. Va a contraer matrimonio con alguien que tiene unas metas totalmente diferentes y que probablemente sean opuestas a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. De tal manera que cualquier cosa que usted haga y que no concuerde con esta persona que no teme al Señor, entonces se va a prestar precisamente para crear división, para un momento de inconformidad, para discusiones, para divisiones en la misma pareja. Habrá una apariencia de armonía cuando usted cede, pero cuando usted no cede desde el punto de vista bíblico, entonces se va a formar, como decimos, la de Troya. El Señor realmente quiere que nosotros tengamos un corazón sincero con Él y que antes de casarse, usted jovencito, usted jovencita, piense muy bien si lo que quiere es satisfacer su propia carne o si lo que quiere realmente es satisfacer al Señor y vivir para su gloria. El yugo desigual, entonces, como decimos, deshonra a Dios, atenta contra el Señor, va a atentar contra nosotros y va a destruir realmente su servicio al Señor. Pero también podemos tener un noviazgo en yugo desigual. Probablemente usted no se ha casado todavía, pero dice yo, no, pero yo tengo una novia, como dicen en Chile, una polola, ¿verdad? Entonces, bueno, su noviazgo con un yugo desigual también va a demostrar la decadencia espiritual en que usted se encuentra, jovencito y jovencita. Cómo está siendo arrastrado poco a poco por Satanás. Satanás está corriendo el cerco y poco a poco usted va a ir enfriándose en su vida cristiana. Me llamó mucho la atención esta ilustración que tenemos aquí, porque normalmente el jovencito cristiano se engaña. Satanás coloca en la mente, no, yo le voy a ganar para el Señor. Pero la realidad es que no le gana para el Señor. El otro termina devorándolo. Entonces vemos allí un gato y un ratón y dice, yo le voy a convertir. Y los padres están diciendo, ¿y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? ¿Sí? Entonces, esa es una realidad. El yugo desigual, como decimos, deshonra a Dios, atenta contra el bienestar espiritual del creyente, destruye el servicio al Señor, destruye el testimonio cristiano,
destruye la paz y la armonía en la relación, hace que se pierda la bendición, produce alejamiento, enfriamiento y desavenencias, se sacrifica el carácter de siervo o sierva del Señor y una buena conciencia, como dice Pablo en Hebreos, a cambio de, entre comillas, conservar la paz del hogar. ¿Sí? Entonces, la realidad es que eso no debe suceder en el pueblo cristiano. El efecto que vemos sobre los hijos es mucho más terrible, porque los hijos, por naturaleza, van a atender o seguir al mal ejemplo del padre que no es creyente. ¿Sí? Vemos allí en Nehemías, capítulo 13, versículos 23 al 24. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Y qué había sucedido? Miremos lo que había pasado con esos eh, hijos de estas mujeres. Dicen, sus hijos, la mitad hablaban Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Es muy interesante. Los hijos precisamente habían adoptado las costumbres, las maneras de hablar, el estudio de la instrucción del no creyente. Es decir, que si el creyente quiere disciplinar y amonestar a la luz de la palabra de Dios, el no creyente va a querer amonestar y disciplinar conforme a los principios del mundo. Si el creyente quiere inculcar la moral bíblica en sus hijos, al contrario, el no creyente va a querer inculcar la moral social. Entonces no va a haber malo el aborto, no va a haber malo la diversidad sexual, no va a haber malo que se tenga promiscuidad sexual antes del matrimonio, etcétera, etcétera. Si el creyente quiere que la formación de su hijo sea cristocéntrica, al contrario, la del no creyente va a querer que sea humanista. Mientras que el creyente quiere instruir a sus hijos en el dominio propio, en el arrepentimiento, en el perdón, el no creyente, al contrario, va a querer instruir en el orgullo, la venganza y obviamente en la inmoralidad sexual. Vemos un caso allí en la palabra de Dios de Levítico 24, 10 al 11. Vemos un efecto en la formación de los hijos cuando el matrimonio es mixto. Dice Levítico 24, 10 al 11, en aquella sazón el hijo de una israelita, el cual era hijo de una egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit. Selomit significa conciliadora, pacificadora. Muy interesante, porque esta mujer estaba casada en yugo desigual con un egipcio. Entonces, obviamente, en esa formación de su hijo, ella probablemente para no tener discusiones y conciliar y mantener la paz del hogar, permitió que este hombre egipcio fuese quien formase moral y espiritualmente a su hijo, a tal punto que el hijo que formaron fue un hombre no temeroso de Dios, no le importaba realmente el Dios de Israel y finalmente terminó maldiciendo el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo llegó ese muchachito a esa condición? Precisamente a través de una madre que no tuvo el carácter para formar a su hijo de una manera firme en su vida espiritual. Quería siempre conciliar, ceder, buscar la paz de su hogar, pero esto significó también que su hijo siguiera el mal ejemplo de su padre y finalmente muriese. Quienes desean, como decíamos, o tienen una relación de noviazgo con un no creyente, probablemente tienen muchos argumentos, ¿sí? En el caso de los jóvenes, van a buscar argumentos y Satanás, como decíamos, va a buscar muchas formas de que usted justifique esa relación, ¿sí? Va a ver que de pronto es una relación que es conveniente desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, bueno, desde un punto de vista probablemente familiar, ¿sí? Pero Satanás va a buscar muchas estrategias para que justifiquemos esa relación, ¿ya? Y finalmente el jovencito cristiano se convence a sí mismo de que es algo que no es tan relevante, no es tan importante que ella sea creyente, ¿sí? Es algo que no va a pasar nada, no va a afectar mi relación con ella porque es que yo la amo, estoy profundamente enamorado,
¿sí? Pero eso va a mostrar precisamente, como decíamos, esa decadencia espiritual. Y Satanás va a hacer todos los esfuerzos posibles para que usted se una en un yugo desigual, lleno, como dice la palabra de Dios, de injusticia, ¿sí? De tinieblas y de incredulidad. Y muchos son engañados precisamente por jóvenes y jovencitas que aparentan o simulan interés en las cosas del Señor, van a la iglesia mientras logran cautivar el amor de ese joven o esa jovencita, pero sus objetivos son totalmente diferentes. Porque una vez se casan, entonces viene el momento de la realidad. ¿Sí? Se dan cuenta demasiado tarde que simplemente era una apariencia de piedad y que su interés simplemente era un interés carnal, mundano, para querer alcanzar, tener esa persona. Entonces, ¿cómo pueden vivir la luz y las tinieblas? ¿Cómo pueden convivir juntas? Como decía, si usted está en una relación de noviazgo joven, en yugo desigual, comience por fortalecer su relación con Dios. Comience a estudiar la palabra del Señor, comience a buscar y a fortalecer su relación con el Señor en oración, en ayuno. Pídale al Señor que le muestre si esa realmente es la persona y usted se da cuenta a la luz de la palabra de Dios que no es la persona. Pero tome la decisión firme de buscar una relación en que los dos honren realmente al Señor con todo su amor, con todo su corazón. Si usted ya está casado, en una relación de yugo desigual y llegó a esa eh, relación después a conocer al Señor, entonces pídale perdón al Señor. ¿Por qué? Porque usted sabía que no debía haberse casado en yugo desigual y probablemente ahora tiene que asumir las consecuencias de esa mala decisión. Para algunos han significado llanto, angustias, tristezas y para otros incluso hasta separación. Pero simplemente tenga presente que el Señor es misericordioso para perdonar y para restaurar su relación realmente con Él. Pero si usted no era un creyente y finalmente después de que ya se casó, los dos no eran creyentes y ya después de que se casó, usted conoció del Señor, pero su pareja realmente no quiere aún creer, Pablo dice, bueno, usted tiene la decisión. Trate de permanecer fiel a esta persona para testimonio con su vida, de tal manera que usted pueda ganar a esa otra persona para Cristo por su testimonio. Más, dice Pablo también que si la otra persona no quiere, pues usted tampoco está sujeto a servidumbre. Como dice la palabra del Señor, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Pero en segundo lugar, veamos entonces el yugo desigual comercial, que lo encontramos ahí en Nehemías 13, 14 al 22, donde vemos que los que vivían allí estaban teniendo relaciones comerciales con los paganos. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando hay una relación comercial con un pagano, una persona que no teme al Señor? Dice allí Nehemías 13, 14 al 22. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban el lagar en día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas y higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en día de reposo. ¿Sí? Y les protesté acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban con ellos tirios que traían pescado y toda clase de mercadería y vendían en reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Sí? Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Y es que cuando nosotros entramos a una relación comercial, ¿sí? Que es una actividad cotidiana, pero en especial me estoy refiriendo, usted entra en una relación de socio comercial o comienza a establecer relaciones comerciales con alguien en el cual quiere algunos compromisos, obviamente usted tiene que ceder también, ¿sí? Negociar en muchas ocasiones y ceder. Pero ¿qué hacer cuando ese socio comercial que usted tiene decide hacer negocios contrarios a la moral bíblica? ¿Sí? Cuando decidimos, como decimos, asociarnos con un no creyente, perdemos entonces cierto grado de autonomía y debemos entonces ceder
cierto grado de nuestro derecho, de nuestra autonomía, para poder entonces andar juntos y poder estar en armonía con un mismo propósito para que la empresa salga adelante. Pero ¿qué hacer, como decíamos, cuando el socio decide hacer ciertos negocios que son contrarios a esa moral bíblica? ¿Qué hacer si en la empresa en que trabajo, por ejemplo, en el caso de los médicos, en la clínica en que trabajo, pues me piden que practique abortos? ¿Qué hago? ¿Qué hacer cuando, como juez, me piden que me pronuncie a favor del delincuente, ¿sí? A sabiendas que es culpable y se me pide que lo absuelva? ¿Qué hacer cuando se pide llevar una doble contabilidad en la empresa para así entonces haya más productividad y mayor ganancia? ¿Qué hacer cuando se me pide adulterar los componentes de un producto o colocar repuestos o productos de menor calidad para que haya más utilidad o mayor ganancia? ¿Qué hacer cuando se me pide colocar de pronto el nombre, la firma, en algo que yo sé que no se ha hecho, pero que es una mentira y una farsa, para que así ganar algunas utilidades más en un negocio? ¿Qué hacer cuando de pronto sé que voy a tener una utilidad en un seguro y falsifico o miento lo sucedido para así entonces ganar un seguro? Bueno, ¿realmente estoy caminando en el temor de Dios en los negocios? Obviamente para el socio incrédulo es algo lícito. Desde la moral social es algo que está bien, pero ¿qué tiene de malo? De malas que se dejó tumbar, ¿sí? Bueno, para la moral social es normal, es una práctica lícita, pero desde el punto de vista bíblico estamos colocando en riesgo nuestra relación con el Señor, estamos colocando en riesgo nuestra santidad, nuestra temor a Dios, nuestra limpia conciencia. Por eso, el hecho de que usted se encuentre en esa encrucijada, de usted tomar decisiones en un momento dado de qué hago, nos habla precisamente de cómo hay poco discernimiento espiritual, cómo hay una decadencia espiritual en la toma de decisiones. Desde un comienzo usted sabía que debía haber cedido algo para poder entonces tener negocios con un no creyente. Por lo tanto, el Señor nos dice, no te unas en yugo desigual. Y miremos que aquí el asno y el buey, pues se nos están hablando de trabajo. No puedes unirte a trabajar, a tener una relación de trabajo comercial o de cualquier otro negocio con un no creyente. El creyente puede buscar muchas explicaciones, justificaciones, incluso hasta dar un mejor diezmo, para así entonces de pronto acallar su conciencia de pensar de que no, mire, a través de este negocio, al contrario, di un mayor diezmo al Señor, pero la realidad es que ese diezmo deshonra al Señor, es un latrocinio, desagrada al Señor, el Señor no lo acepta. ¿Por qué? Porque es fruto de una moral totalmente contraria al principio bíblico, es producto de un yugo desigual que afrenta al Señor. Una iglesia que conocí, no voy a decir cuál, los ancianos gobernantes tenían casas de citas, es decir, no sé cómo le dicen en Chile, donde van personas de baja moral a tener relaciones con otras mujeres. Entonces, bueno, estos ancianos gobernantes tenían casas de citas, pero ellos se justificaban a sí mismos porque ellos eran los que más diezmos daban para la iglesia, hasta que finalmente nuestro hermano Gilberto Valencia tuvo que pronunciarse y debido a eso tuvo que salir de allí. Pero esto nos muestra precisamente la decadencia espiritual, la decadencia moral de estas personas que diciéndose creyentes realmente no temían al Señor. En segundo lugar, en cuanto al servicio del Señor, obviamente su servicio se va a ver restringido, se va a ver obstaculizado para usted servir al Señor. Será usted tratado de pronto como un fanático, como una persona santurrona, una persona que está metida en la iglesia a toda hora. Si usted va a dar su diezmo, entonces va a decir que usted es un bobo, ¿cómo se le ocurre usted hacer eso? Al contrario, usted debería reinvertir en la empresa para que la empresa dé una mayor utilidad, ¿sí? Y usted podría más bien con eso emprender otro negocio en lugar de dárselo
al vivaracho del pastor, ¿sí? Si usted desea trabajar en la obra evangelística, entonces obviamente usted no va a poder ir a la obra misionera, porque se le va a decir que usted está desperdiciando el tiempo, que usted debería invertir ese tiempo más bien en hacer un mayor esfuerzo para que la empresa siga adelante, ¿sí? Si usted va de pronto a la iglesia el día domingo, entonces le van a decir, "Pues sí, pero es que el domingo es cuando más se vende, es cuando realmente más debería estar usted aquí para que haya mayor productividad y la empresa salga adelante. Si usted quiere honrar al Señor a través del testimonio, entonces van a decir usted es un santurrón, usted lo que pasa es que es una persona que toma muy a pecho lo que dice la palabra de Dios. Entonces el creyente no va a poder vivir sin ninguna limitación, no va a poder servir al Señor con un espíritu libre al Señor. Fácilmente el creyente es arrastrado poco a poco y finalmente termina en una vida moralmente mundana, en una frialdad espiritual, una falta de servicio al Señor. Aquel creyente fiel que era reconocido probablemente en la iglesia por su servicio, por sus principios cristianos, pues finalmente va a ser reconocido más bien como aquel que es el más vivo en los negocios, el que hace trampa, el más aventajado, el que busca cómo sacar provecho en los negocios, y finalmente esa persona va decayendo a tal punto que cuando mira hacia atrás dice, ¿qué pasó con mi vida cristiana? Segunda Timoteo 4:10 nos dice Pablo, porque Demas, que me ha desamparado, dice, amando más este siglo, es decir, los negocios, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Pero en especial, Primera Timoteo 6:10 nos dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como creyente en Cristo, no solamente soy un creyente del día domingo, soy un creyente en que en todos los días de la semana busco honrar al Señor. En el lugar en que me encuentre, en los negocios, donde quiera que esté, sé que debo honrar al Señor. Como dos enemigos, uno que quiere agradar a Satanás y otro que quiere agradar a Dios, pueden trabajar juntos. Pues no puede unirse entonces un buey con un asno, porque cada cual va a tirar para su propio lado. No puede arar buey con el asno. En tercer lugar, tenemos el yugo desigual religioso, que es el que encontramos allí en Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oyendo el enemigo de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a las cabezas de los padres y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificábamos, perdón, desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y les dijo Zorobabel y Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y ya vemos ese caso allí que se nos presenta en Nehemías capítulo 13, versículos del 1 al 14, en que en especial Eliasib, sacerdote, había emparentado con Tobías, y Tobías era uno de los enemigos precisamente de Israel. Él había querido que el pueblo de Israel no reedificase el templo, pero aún así, Eliasib, que era el sacerdote, que era cabeza espiritual del pueblo, había contraído una relación de familiaridad, de parentesco con Tobías. Y además de eso, pues se había atribuido ciertos derechos. Dentro de esos derechos era que había tomado una habitación del templo y se le había entregado a Tobías para que fuese a vivir allí.
y había desplazado todo lo que se daba para el servicio del Señor, para los levitas y para los cantores. En consecuencia, la adoración al Señor había sido desplazada, la adoración al Señor se había acabado prácticamente. ¿Por qué? Porque esta unidad falsa había destruido la obra de adoración al Señor en el templo. Tenemos que decir que las Escrituras nos prohíben precisamente tener compañerismo con los incrédulos en asuntos del Señor y especialmente con los apóstoles. El Señor no se goza cuando se están teniendo relaciones eh, para trabajar espiritualmente con personas no creyentes, pero más aún con los que se dicen ser creyentes, pero que realmente son apóstoles. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11 nos dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica o comparte con sus malas obras. Yo creo que las fotografías hablan más de la cuenta. Primero a los Corintios también nos dice allí, pues, capítulo 5, versículos 9 al 11, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Obviamente no está hablando con los fornicarios del mundo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque entonces sería necesario salir del mundo. Por eso Jesús oraba por nosotros y nos dice, no te pido que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Pero luego Pablo dice, mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber, que si alguno llamándose hermano, si alguno llamándose hermano, es decir, es que yo soy hermano en Cristo, pero fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, dice, ni aún comáis. La Biblia nos habla de que no podemos andar en yugo con una persona que es apóstata de la fe, con una persona que se dice creyente, pero que realmente va en contravía en su cotidianidad, en su vivencia, no al testimonio del Señor. El Señor nos dice que no podemos ni siquiera compartir con ellos. Debemos compartirles el Evangelio, mas no realmente tener relaciones, en este caso, con yugo desigual. La separación bíblica es un mandato del Señor y incluye nuestro rechazo a afiliarnos incluso a cualquier movimiento que, aunque se autoproclame cristiano y aunque sostenga una buena causa, sea un movimiento o una organización infiel a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un caso muy interesante también en el cual nos dice la palabra de Dios, no puedes tener ese tipo de relacionamiento. Primera Timoteo 6, del 3 al 5 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y preste atención, y a la doctrina. Algunos dicen es que la doctrina divide. Sí, la doctrina divide a aquellos que son realmente sal de este mundo, de los que se dicen ser sal, pero no son. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería o fuente de ganancia. Bueno, aquí tenemos muchos aquí en Colombia que enseñan el evangelio de la prosperidad. Bueno, esto tienen la piedad por granjería o fuente de ganancia. ¿Qué dice la Escritura? Apártate de los tales. No podemos emprender empresas espirituales, religiosas, con personas que no siguen la doctrina o el comportamiento bíblico o la moral bíblica que nos instruye la palabra del Señor. Según a los Tesalonicenses 3:6 también nos dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y también Romanos 16, 17 al 18 dice, os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que nos dice, apartaos de ellos, porque los tales sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples o de los incautos. Decimos entonces que el Señor nos habla muy claramente de que no podemos tener una relación de filiación, de hermandad con movimientos, con pastores, con iglesias que aunque se autoproclamen cristianos, no sostengan realmente la palabra del Señor, ni sostengan los principios bíblicos, ni la moral cristiana, ni la doctrina bíblica que está en la palabra de Dios. Vemos un caso muy interesante de Josafat y Acab, que está en segundo de Crónicas 19:2. Dos hombres totalmente opuestos. Sabemos quién era Acab, casado con Jezabel, los cuales perseguían a los profetas de Dios. Pero Acab un día se encontró con Josafat y le dijo, bueno, seamos uno solo y vamos juntos a la batalla. ¿Sí? Y cuando leemos allí segundo de Crónicas, entonces Josafat dice, listo, primero preguntémosle al Señor a ver cuál es su voluntad. Pero, ¿qué dice acá? Pues yo tengo muchos profetas. Llamemos a todos esos profetas a ver qué nos dicen. Pues dice que todos esos profetas van y dicen, vayan a la batalla porque les va a ir muy bien y háganle porque el Señor está con ustedes, pero estos eran falsos profetas. Entonces Josafat dice que manda llamar a uno de los profetas del Señor y Acab dice, es que este siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Te apuesto que este me va a decir que no vayamos. Preciso. Llegó el profeta del Señor y le dice, no vayas a la batalla, porque el Señor no va a bendecir esta unión. Pero aún así, entonces, ¿qué hicieron con este profeta? Lo metieron a la cárcel y Acab dijo, no lo sacaré de allí hasta que regrese nuevamente vivo y va a permanecer allí. Y la realidad es que se fueron a la batalla. Lo que ocurre entonces es que Acab muere en la batalla, herido con una flecha que fue lanzada sin dirección alguna, y Josafat casi que estuvo a punto de morir. Entonces dice que Josafat se llevó ese gran susto y regresó entonces nuevamente a su casa, regresó a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén entonces le sale Jehú al encuentro y le dice Jehú en el nombre del Señor. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Dios quiera que la ira del Señor no esté sobre nosotros. Creo que ninguno de nosotros quiere eso, ni como siervo del Señor, ni como iglesia del Señor, ni como una denominación que sirve al Señor. Queremos que al contrario, la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. Acab, como decimos, era un apóstata, pero se mostraba con un corazón amplio para aceptar a Josafat. Y esa alianza, como decimos, finalmente fracasó porque no era del Señor. El Señor, en su misericordia, salvó a Josafat, sin embargo, su testimonio realmente fue puesto en riesgo. Esa reprensión de Jehú sigue siendo aún vigente para nosotros. Finalmente, entonces, terminemos allí con Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oyéndolo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de casas paternas, y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofreceremos sacrificios. Dice, eso lo hacemos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, era una propuesta interesante y probablemente iban a tener más mano para trabajar, mano de obra para trabajar en la reconstrucción del templo, aparentemente. Pero la realidad es que no fue así. Ellos venían a obstaculizar la adoración y el templo, la construcción del templo para el Señor. Recordemos que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Pablo nos dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces muchos van a querer venir a edificar con nosotros, lo que van a venir es a destruir su vida,
su relación con el Señor, van a destruir su vida espiritual. Seamos nosotros sabios como Zorobabel, como Jesúa, que tomaron esta decisión y dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Con esto terminamos entonces nuestra meditación en esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, tú nos muestras cómo debemos relacionarnos con otros en este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos del mundo. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones erróneas, de las cuales hemos querido probablemente entablar relaciones comerciales, establecer negocios con personas que no temen a ti? Y de esa manera se ve opacado nuestro testimonio, nuestro servicio. Satanás aprovecha esto para que callemos y no podamos hablar libremente de la palabra del Señor. Rogamos, Señor, tu misericordia sobre aquellos que, aun conociendo y sabiendo, contrajeron matrimonio con personas no creyentes. Gracias porque tú eres amplio en perdonar y tú estás dispuesto a restaurar esa vida, Señor. Pero rogamos que estos hermanos o hermanas puedan permanecer firmes y fieles en la formación de sus hijos a la luz de tu palabra, pero también firmes y fieles a ti, Señor, para con su testimonio y con tu palabra ganar a la otra persona que aún no ha creído. Rogamos por su conversión, Señor, para que juntos puedan marchar en una sola dirección. Te rogamos, Señor, por los jóvenes de nuestras iglesias, que, como dice tu palabra, cuando entres a la tierra, no harás como hacías en Egipto, ni como hacen los pobladores de Canaán. Es decir, no volverás a vivir conforme a la vieja naturaleza, ni tampoco te dejarás deslumbrar con lo que veas en el mundo. Muchos de los jovencitos que van saliendo de sus hogares a la universidad, al mundo, Señor, comienzan a deslumbrarse con todas estas cosas y rogamos a Dios que guarde su corazón, que puedan pensar en buscar una persona que te ame, que haya entregado su vida a Cristo Jesús, que certifiquen que sea un verdadero, una verdadera creyente y una vez certifiquen eso, entonces puedan realmente tomar esta decisión de contraer matrimonio con esta persona. Rogamos tu bendición sobre aquellos jóvenes que han guardado su cuerpo, su alma, su espíritu para ti, esperando hasta que tú muestres a esa persona que tú has reservado para ella desde, como dice tu palabra, desde el principio del mundo, porque así lo has hecho, Señor. Tú tienes esa pareja, esa persona que tú quieres que sea su esposa o su esposo. Mas rogamos, Señor, que le dé sabiduría para tomar decisiones, para que más adelante no tengan que asumir las consecuencias de una mala decisión. Señor, rogamos que como iglesia, como líderes, como pastores, también aprendamos a relacionarnos con aquellas iglesias y congregaciones que te temen, que buscan defender tu palabra, que coinciden en los principios bíblicos, doctrinales, que todos sostenemos a través de la historia de la iglesia bíblica histórica. Rogamos, Señor, que seamos defensores de tu palabra. Obviamente esto va a significar que no seamos bien vistos por muchos y más aún en este tiempo. Pero rogamos, Dios, que podamos permanecer fieles a tu nombre hasta el final de nuestros días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.